Devocional 16 de enero, Filipenses 2, 12, 13. ¿He cambiado? Dios nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad, pero para resplandecer necesitamos estar dispuestos a ocupar espacios donde la oscuridad predomina. Debemos ser fiel y guardarnos de la desunión y aferrarnos a la palabra de Dios cuando vengan los momentos difíciles. Llevar a cabo nuestra salvación implica primero habernos sometido voluntariamente a Dios como el principio de la sabiduría, que es el temor del Señor. Luego permanecer en su presencia para aprender y poner por obra lo aprendido. Con ello llevaríamos a cabo la salvación, que significa libertad, victoria, redención del pecado, del ego, de toda mentira. Es allí donde podemos ser libres de nosotros mismos, vaciados para ser como Él. La motivación para hacer la voluntad de Dios debe nacer de adentro, para que en verdad suceda, y esto manifestado en respeto a Dios y reverencia a todo lo que Él implica para nosotros. La salvación alcanzada por nosotros, que nos fue dada gratuitamente en Cristo y que obtenemos por la fe, debe ser desarrollada, realizada, puesta en acción. Pablo nos invita a tener una salvación no solo intelectual, sino práctica. La transformación obrada por Jesús en nuestros corazones necesita ser demostrada en la vida, para que todo puedan observar cuando comiences a leer la Biblia y a aprender. A medida que se desarrolle en tu fe y tu relación con el Señor, comenzará a notar que Él se está moviendo en tu vida. Cuando comparte tu fe y tus bendiciones con otros, notarás a Dios trabajando de muchas maneras. Mantente en obediencia y verás florecer las semillas que Él plantó en ti. Debemos demostrar con reverencia lo que ya se nos ha dado y permitir que la vida de Cristo se haga una realidad en nosotros. La salvación que tienes debe convertirse en una expresión de la vida del Señor Jesús donde quiera que te encuentres, lo cual solo ocurre en la medida en que somos vaciados de todo engaño y somos liberados del influjo de la naturaleza carnal que antes nos desbordaba. Ahora en Cristo, y por medio de su Espíritu, es que nace en nosotros tanto el querer como el hacer, pues después de ser pueden surgir el anhelo y la capacidad de poner por obra lo aprendido. Es fácil ser fiel a Dios en público, pero es más difícil serle fiel en lo oculto. Dios nos ha llamado a serle fiel aun cuando nadie nos ve. Y es que definitivamente es Dios quien en nosotros hace posible el deseo y la iniciativa para obedecerle por medio de su Espíritu Santo, restando únicamente nuestra responsabilidad personal en ocuparnos de ello. Todos nosotros tenemos en el fondo de nuestro corazón el deseo de obedecer a Dios. Este deseo es obra del Espíritu Santo en nosotros. Se trata entonces de hacerle caso al querer que Dios nos pone en el corazón, y experimentaremos que Dios nos apoya en esto. Nosotros nos ocupamos de buscar de Dios y Él se ocupa de cuidarnos. Al hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, no hay lugar para las murmuraciones ni las contiendas. El murmurar habla de la inconformidad de aceptar algo que tiene que ver con nosotros, y las contiendas nos describen pleitos que causan divisiones. Está claramente no en la voluntad de Dios para nosotros cuando debemos ser representantes de Él para el mundo que nos observa. Ya lo dijo Cristo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En un estado de vida espiritual, en la presencia de Dios, las quejas y contiendas no pueden permanecer. Aquellos que persisten en ello aún necesitan someter su voluntad, pues ésta es fuerte y necesita ser quebrantada. Si el vivir una vida sin murmuraciones ni contiendas tiene estos efectos positivos, la lógica conclusión es que tan pronto como nos dejamos dominar por las murmuraciones, las peleas, el descontento, las dudas o las quejas, cometemos un atentado contra la espiritualidad, nos volvemos irritables, nos descalificamos, nos hacemos culpables y nuestra luz pierde toda su fuerza. Antes de resplandecer necesitamos ordenar nuestra vida para no ser piedra de tropiezo. Lo que nos une no son nuestros gustos o disgustos. Lo que nos une es el Evangelio de Jesús. Jesús mismo es la luz del mundo. Como seguidores de Cristo, se debe esmerar en ser irreprensibles y sencillos, representando dignamente a Dios como sus hijos delante de una sociedad reprobada moralmente delante de Él. El discípulo refleja la luz de Cristo en la oscuridad reinante. El verdadero creyente es la sal de la tierra para darle verdadero sabor a esta vida, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino bendiciendo, haciendo bien nuestro trabajo, aún con patrones difíciles de soportar, respetando a la autoridad y a las instituciones. Son los momentos difíciles que demuestran si verdaderamente creemos lo que predicamos. La Biblia y la naturaleza nos enseñan que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Cuando nuestras fuerzas se desgasten, cuando se disipe todo pensamiento de paz,
Aferrémonos a la palabra cuando nuestra familia esté desunida. Aferrémonos a la palabra, lo que mantiene el brillo de nuestro ser, como el de una estrella en el firmamento, es la palabra de Dios. Son sus enseñanzas, la verdad. Con la fuerza y fortaleza que la palabra viva que Dios da a todo aquel que la anhela, debemos permanecer tomados de ella sin soltarnos, sin menguar en el agarre lo absoluto. Solo tomados fuertemente de la Biblia, la palabra de Dios, es la única manera de permanecer en Cristo hasta el final. Cualquier otra manera menor que ésta pueda conducir a la incertidumbre espiritual, sin importar las dificultades o situaciones difíciles que podamos enfrentar, cuando servimos con amor y fe, el gozo persiste y se mantiene en el corazón que es liberado por medio de la disciplina espiritual a la que es sometido y que se recibe voluntariamente. Tenemos la capacidad para dejar de ser víctimas y comenzar con su poder a transformar lo que hoy estamos viviendo. Ya no sigamos viviendo una vida de víctimas de nuestras propias decisiones, sino usemos el poder que Cristo nos ha dado para decidir vivir de una manera diferente. La palabra nos enseña que debemos llenarnos con el Espíritu Santo. Para llenarme con el Espíritu Santo necesito humillarme y acercarme a Dios a través de leer y meditar en su palabra, a través de la oración, a través de congregarme y tener comunión con hermanos en la fe, a través de escuchar la predicación de la palabra. Necesito tener una vida constante de adoración, confesión y agradecimiento. Y cuando dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, queremos hacer su voluntad. Su voluntad es nuestro gozo. Te animo. Sé lleno del Espíritu Santo y vas a querer hacer su voluntad. La comunión entre los hermanos y la iglesia es vital para animar, corregir, exhortar, amar y llenarnos del gozo que proviene de su Espíritu. La comunión es un compartir de lo que se ha recibido. La paz, el gozo y la luz pueden ser compartidas por medio de la comunión con los hermanos de la fe, quienes con su testimonio, predicación y obra pueden fortalecer nuestro ser. Qué diferentes serían nuestras vidas si todos tuviéramos el mismo sentir que Jesús y únicamente nos comparáramos con Él. Cada uno de nosotros, por medio del poder de Dios en que Él nos ha dado, podemos decidir cambiar y llevar a cabo ese cambio en nuestras vidas. Debemos de ser intencionales y dedicar esfuerzo y tiempo en nuestra salvación. Esto es conocer más a Dios y su palabra, para intimar más con Él y conocerlo antes de nuestro encuentro final con Él. Dejar que su palabra, su amor y su presencia moldeen nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, llevándonos a ser más como Él, amando lo que Él ama y odiando lo que Él odia y actuando como Él actúa. Ante esto evalúa hoy, ¿he cambiado? Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque debemos ser diferentes, Padre amado, en nuestro caminar. Debemos seguir la palabra, debemos vivirla, debemos practicarla, Padre misericordioso, porque el Evangelio es práctico, Padre misericordioso, pero muchos se han quedado en la teoría. Por eso, Padre bueno, y pido por los corazones, Padre misericordioso, para que sean redargüidos, Señor, pero eso solo tú lo puedes hacer, Padre misericordioso, ya que nosotros llevamos, Señor, tu palabra hasta el oído, pero tú la llevas del oído al corazón. Papito Dios, que cada uno pueda examinar, Señor, si viene cambiando, creciendo, Señor Padre misericordioso, o se ha estancado, Padre bueno. Gracias, Padre amado, porque una y otra vez, Señor, de tu mano bendita, Señor, de la mano de tu Hijo, Señor, tú nos has llevado, Padre misericordioso, y por medio del Espíritu Santo, Señor, hemos visto tu palabra. Y cada día, Señor, nos invita, Señor, a vivirla, Señor, a hacer práctico el Evangelio, Señor, Padre misericordioso, a poner en práctica, Señor, todas las enseñanzas de tu Hijo, Padre misericordioso, pero también todas las enseñanzas, Padre misericordioso, de tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque en todo este tiempo, Padre misericordioso, tú nos has llevado de tu mano bendita. No nos has soltado, Padre misericordioso, a pesar, Señor, de nosotros, Padre misericordioso, a pesar, Señor, que aún la vieja naturaleza, Señor, se asoma, Padre bondadoso. Tú sabes, Señor, de dónde cojeamos, Padre misericordioso, pero tu amor, Señor, ha sido tan grande, Padre misericordioso. El amor de tu Hijo nos ha inundado tanto, Padre bondadoso, que aún, Padre misericordioso, el Espíritu Santo sigue trabajando. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les hablo el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, ¿he cambiado? Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si han cambiado. Si necesitas palabra, ve a nuestro Twitter, @bernalpastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.